al inicio de las semanas 70 o los 7 años. Inmediatamente luego dice Marcos 13:9. ¿Sí tienen su Biblia? Marcos 13:9. Mas vosotros, ¿quién es vosotros? Cuando dice mas vosotros, pregunto, hermanos, ¿quién es vosotros? Los cristianos, así es. Obvio, así es, muy bien, hermana Elizabeth. Los cristianos son los que están hablando con él. El capítulo 13:1 le dice uno de sus discípulos, no los judíos. Pero es que eran judíos. Sí, pero eran judíos cristianos. Y ya cuando somos cristianos no hay judío ni gentil. No dice Gálatas capítulo 3. Ya en Cristo Jesús no hay judío ni griego. ¿Verdad que así lo dice? Gálatas capítulo 3. En todo caso, todos pertenecemos a Israel, porque algunas de las ramas naturales fueron quebradas y nosotros por natura fuimos ingeridos en oliva. Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, somos uno en Cristo Jesús. Y dice, y Jesús le respondió, y sentándose le preguntaron aparte Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, que eran apóstoles de entre los discípulos. Entonces es a ellos, a sus discípulos, 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 a sus discípulos. O sea, a los cristianos, 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 sean judíos, gentiles o de donde sean. Les está diciendo lo siguiente: mas vosotros, Marcos 13:9, vosotros mirad por vosotros. O sea, póngale cuidado usted a su vida misma, a su situación. Ándese con cuidado, porque ¿a quiénes os? A vosotros, a los discípulos, entregarán en los concilios, distintos concilios, concilios políticos, concilios religiosos, concilios gubernamentales, distintos concilios, y en sinagogas. O sea, el anticristo mismo será un personaje religioso, aunque es un líder político. Fíjate bien, es un gobernante político, pero es un personaje religioso, porque va a pretender adoración. Y la segunda bestia, el falso profeta, va a hacer que se adore a la primera bestia. No sabemos de dónde salga, pero habla la Biblia de que va a decapitar al que no le adore. Ustedes conocen de alguna religión que decapita a los que se oponen a ella o no se convierten a ella. Hay una religión hoy, por hoy, que solo porque no te conviertes te llaman infiel y le toman por la cabeza y le degüellan. Esa es la práctica de esa religión. ¿Sí saben de esa religión? ¿Cuál es? Hasta crearon un estado terrorista que le llaman estado, ¿qué cosa? Ayúdenme, activen los micrófonos y pueden colaborar. ¿Estado qué? Y tiene el nombre de esa religión. Así es. Así es. Esos son los únicos que están ahorita degollando. De hecho, ese ser sobrevivirá a una herida de espada o de cuchillo. Dios nos dé entendimiento para entender, valga la redundancia, porque no es solo leer, sino que dijo Cristo, el que lee, entienda, en Mateo 24:15. Entonces dice, vosotros mirad por vosotros, Marcos 13:9, porque a vosotros, los discípulos, os entregarán en los concilios, y en sinagogas seréis azotados, y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí
Todo esto dice en testimonio a ellos, es para que no tengan excusa en el juicio final y de alguna manera todos oigan. No habla solo para Israel, porque dice de reyes, de modo que un país tenga varios reyes, de presidentes, muchos presidentes, sinagogas, muchas capillas en muchos lugares o puntos de reunión religiosa, concilios, plural, todo por causa de Cristo Jesús y el verdadero evangelio. Y para que demos testimonio, Marcos 13:10, y a todas las gentes. ¿A los judíos nomás? No, esto es con los judíos que está hablando. Qué raro, porque aquí dice todas las gentes. Y no es que supuestamente los va a recoger a ellos, como sabemos. Entonces, ¿cómo a todas las gentes? No, pues hay cosas que no concuerdan en la teoría del dispensacionalismo. Nosotros creemos lo que está escrito, como está escrito. A todas las gentes. ¿Por qué? Porque será en muchas partes la persecución. En la mayoría de los lugares, más bien. En la inmensa mayoría, si no en la totalidad de todos los lugares. Será muy difícil. A todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes. Tiene que predicarse. Marcos 13:11. Cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis. No está hablando de no prepararse para dar la palabra en la evangelización o en la predicación o en la enseñanza. Está hablando de esta situación que está aquí, porque aquí usa ese versículo para decir que no estudie y que no se prepara para los sermones, porque dice que Dios le va a dar. No premeditéis que el Señor le va a dar. Eso es lo que es un fresco. Dios nos perdona. Un irresponsable, Dios nos perdona. Tenemos que prepararnos, estudiar, leer la palabra, orar, ayunar, para que luego el Espíritu Santo nos recuerde todas las cosas. Cuando os trajeren para entregaros, cuando ustedes paran el púlpito no lo están entregando. Bueno, al menos no siempre, o no debería ser, por lo menos no necesariamente. Ustedes paran el púlpito, usted está saludando a la esposa del Cordero, a la amada del Cordero, y usted va a entregar la palabra. Cuando habla aquí, os trajeren para entregaros, es tribunales, es audiencia, es juicio, es persecución. Dice, cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir. Cuando sea para entregaros, para hablar la palabra es otra cosa que estudiar. Ni lo penséis cuando es para entregaros. Mas lo que os fue dado en aquella hora, cuando estéis en el tribunal, dice, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y no está hablando con los judíos, porque no que supuestamente antes de esa semana se va a la iglesia y se va el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que ahí dice, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo? Es porque todavía está el Espíritu Santo en la tierra, porque todavía está la esposa del Cordero en la tierra, todavía está la iglesia en la tierra, todavía estamos los discípulos en la tierra, todavía estamos los cristianos en la tierra, poseídos por el Espíritu Santo de Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios. Y entregará a la muerte el hermano al hermano. Dios nos guarde. Es decir, falsos cristianos cobardes, no muy valientes, serán capaces de, por librar su pellejo, avisar dónde es que se está reuniendo la iglesia, dónde es que están haciendo el bautismo, el matrimonio, dónde es que están haciendo el culto, dónde es que están leyendo la palabra, con tal de librarse. Entregará el hermano a la muerte al hermano, todo por librar la vida. El padre al hijo, eso no es muy difícil. ¿Cuántas mujeres hay que dejan los hijos por un poquito de sexo con otro hombre? ¡Qué cochinas y golosas! ¿Cuántos hombres hay que por otra mujer abandonan sus hijos? Así que no será muy difícil que por la vida física también lo hagan. Sí, para que no te sorprenda y dices, ¿cómo un padre puede hacer eso? ¿Cuántos no hay que han vendido sus hijos para esclavos sexuales? ¿Cuántas no hay que venden sus hijas, sus niñitas? Eso es común en estos países, comunísimo, hermano, es muy, muy común. Como prostituyen sus niñas, son verdaderas bestias, dijo el apóstol Pablo, como bestias irracionales, así dice el apóstol Pablo. Dice, hermanos, ahora,
que alguien que tenga amenaza de perder todos los favores del gobierno y las posibilidades de comprar y vender, y aún la vida misma, pues avisa muy rápido. Dijo Yahshua Amasías, dijo Jesús el Cristo, Yahshua, Yahweh salva, Yahshua, Jesús, Jehová salva. Dijo Jesús, y entregará a la muerte el hermano al hermano. Marcos 13:12. Y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos. ¿De quiénes? De los judíos. Eso es con los judíos. Seréis aborrecidos de los... Pregunto, ¿de quiénes? De los romanos. Ya eso ocurrió, la persecución de los judíos, que perseguían a la iglesia. Luego los romanos. Pero ahora dice el Señor, seréis aborrecidos de... Seréis aborrecidos de todos. O sea, una persecución global, una dificultad global, por un gobierno global, con una religión global, con una moneda global. Seréis aborrecidos de todos, en la inmensa mayoría de prácticamente casi que todos los lugares. Seréis aborrecidos de todos. Seréis aborrecidos, dice, de todos, por mi nombre. Todo por causa de Jesús y el verdadero evangelio. Mas el que perseverare, gloria al Señor. ¿Hasta dónde? ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta dónde? Y dejar crecer lo uno con lo otro. ¿Hasta dónde? Hasta la siega. ¿Y cuándo es la siega? Hasta el fin del mundo. ¿Y cuál es ese fin del mundo? El arrebatamiento y luego Armagedón. Porque el arrebatamiento será justo previo a Armagedón. Mateo 28, 20, Mateo 13, 30, Mateo 13, 39, Apocalipsis 14, 14 al 20, Apocalipsis 16, 12 al 17. Bendito y alabado sea el Señor. Apocalipsis 17. Está grabado en audio, en video, tú lo estás oyendo, puedes pausarlo y buscar los textos, texto por texto. El que perseverare hasta el fin, este va a ser salvo. Me decía el otro día alguien, pero si fuera así, como lo dice la Biblia, sí, porque hay quienes dudan lo que dice la Biblia. Dice, pero entonces uno va a saber cuándo el Señor viene, hermano. Y me decía, y esto entonces así la gente se va a salvar. ¿De veras crees eso? No, el día y la hora no lo sabemos, pero no ignoramos el tiempo. Hipócritas, le dijo el Señor a aquellos, hipócritas, ¿sabes cuándo va a llover? ¿Sabes cuándo habrá calor? Y no conoces el tiempo de tu visitación. Nosotros tenemos que conocer el tiempo. Pablo dice, y esto conociendo el tiempo. Entonces nosotros podemos conocer los tiempos y debe ser de nuestro interés. Los discípulos decían en aquel tiempo, Señor, ¿qué señales habrá de tu venida? Era su interés. Y del fin del mundo. En Hechos 1, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Tenían interés. Si tú eres del mismo espíritu, también tienes ese mismo interés. Gloria sea al Señor Jesús. Y yo le decía, ni aunque vean cumpliéndose cada una de estas etapas, la gente que no va a salvarse se arrepentirá. Mira nomás ahorita, hasta el varón de Dios, un gran obispo general, nos dice, hermanos, a mí esta pandemia y este confinamiento a mí me ha hecho reflexionar, me ha hecho meditar, me ha hecho hacer meditación, introspección, arrepentimiento, hacer techubá, hacer arrepentimiento, oración, pedirle a Dios perdón. Me ha hecho hacer ayuno, muchos ayunos, sacrificios de salmo, de alabanza, de rodillas, de oraciones. A él, un hombre de Dios. Y yo creo que a todos, porque si lo dice un varón de Dios, santo, un hombre grande delante de Dios, ¿qué diremos nosotros los más pequeñitos? ¿Verdad que también nos ha servido?
Sí nos ha servido. Muchos hermanos en esta pandemia es que han conocido hasta la iglesia. En estos días conocieron el Evangelio. En estos días vinieron al camino como mi hermano José Jonathan Álvarez Marenco. En estos días fue que conoció la verdad. Gloria al Señor. Le fue de bendición. Pero déjame decirte que también conozco, porque conozco, no que he oído, no, conozco quienes debían hace rato descuidados desde antes de la pandemia, sin congregarse, sin verse en los cultos, y vino la pandemia y están peor. Ya comenzaron los cultos por Zoom, por algo, no les interesa, no quieren, vamos a reunirnos por videollamada, vamos a, tampoco. Cultos de día de mujeres, no llegaban, de día de hombres tampoco, que en la tarde no, porque estoy trabajando. Y ya ahora ya en la noche, pues tampoco. Dios mío, qué tristeza. Ya hay culto, día de mujeres y hombres juntos, templos con capacidad de más de 160 miembros, igual no aparecen. Hermano, el que no se va a arrepentir, ni aunque vea el diablo en calzoncillos al frente, hermano, es un decir, o escuche ángeles sonar a trompetas, no se arrepiente. Dios tenga misericordia de nosotros, que no hagamos duro nuestro corazón. El Señor reprenda todo mal. La gente, aunque vea los acontecimientos de la tribulación, la gran tribulación, la abominación desoladora, seguirá en su pecado. Los prostíbulos han dejado de funcionar por la pandemia. Las cantinas, el expendio de bebidas alcohólicas, la venta de drogas, de cigarros. Por ahí la OMS publicó en los periódicos unas recomendaciones cómo tener la gente sexo con las tairas o meretrices o prostitutas, que es que con una tabla, con agujeros, que con unos vestidos especiales, pero menos dejar de hacer el pecado, menos dejar la inmundicia. Allá en Europa con unas habitaciones, dicen no dejar contacto solo, bueno, una cantidad de barbaridades, pero menos dejar la maldad. La Biblia dice que van a estar aconteciendo cosas terribles y los hombres, ¿saben qué van a hacer? Van a maldecir a Dios. Claro, nadie puede maldecir a Dios, pero por lo menos van a proferir las frases, ¿no? En su brutalidad, bestialidad humana, su salvajismo y condenación. Dice la Biblia que con las otras plagas, dice que van a blasfemar. Dice aquí, por ejemplo, en Revelación capítulo 16, verso 10, Apocalipsis 16:10, y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso y se mordían sus lenguas de dolor, y no se arrepienten. 11, y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron. No se van a arrepentir, ¿no? Y se va a arrepentir, no necesita tanta cosa para arrepentirse. Y el que no se va a arrepentir, hermano, puede caer la estrella de ajenjo y sigue pecando. Culto, no, si tengo la cita con la muchacha aquella, bien olorosa y perfumada, y cómo le muerde el cuello y la oreja, y cómo lo hace sentir de bien, así que no puede, lo atrapa en sus redes, lo prende en sus lazos. La cocaína lo hace ver elefantes de colores, así que ¿cómo va a dejar eso? Aquel muchacho, pues ella lo pretendió desde la escuela y hasta ahora le paga bolas, hasta ahora le hace caso. Aquella o aquel negocio está mejor, ahora quiere, hermanos. Siempre el que no se va a arrepentir tendrá una excusa para seguir en su pecado. Dice en Revelación capítulo 19, por ejemplo, fíjate lo que dice en Apocalipsis capítulo 9. Dice que viene una plaga, dice que por la cual es muerta, Apocalipsis 9:18, la tercera parte de los hombres, son 33.33% de la población mundial, 33%. Del fuego, del humo y del azufre que salían de la boca de ellos, porque su poder está en su boca y en sus colas, porque su cola era semejante a serpientes y tenían cabezas y con ellas dañan.
Y dice el 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron. Es que no es por plaga que uno se arrepiente, esa obra la hace el Espíritu Santo. Él es el que redarguye de juicio y de pecado y de justicia. Y dice, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos para que no adorasen a los demonios, y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Apocalipsis 9:21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de matar, de sus hechicerías, ni de su fornicación. Siguen fornicando. En estos días de pandemia, hogares destruidos, adulterios, fornicaciones, aún de entre hermanos, de la grey, ni de sus hurtos. Esta transmisión se cortará en 3 minutos, así que pausa y volvemos dentro de 3 minutos y seguiremos. Entonces no pienses que por pandemias o por plagas o por señales o por copas o por trompetas alguien se va a arrepentir si no está ordenado para ello. No, el Señor prolonga su misericordia para con los vasos que Él ha preparado para gloria, pero los impíos nunca entenderán. Entenderán solo los entendidos. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero los impíos, dice Daniel, siempre obrarán impíamente. Eso no piensan dejar de pecar. Dice en Daniel, muchos, capítulo 12, versículo 10, muchos serán limpios. Muchos sí, nos apercibiremos. Muchos sí, nos vamos a preocupar por nuestra salvación, con temor y temblor. Vamos a hacer propósito, arrepentimiento, oración, y nos va a servir estas cosas. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero los impíos, o sea, los que conocen la ley de Dios, pero transgreden, no son el mundo, sino impíos, obrarán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá esta doctrina, solo entenderán los entendidos. ¿Cuánto estamos entendiendo por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor? ¿Cuántos dicen amén? A los Silverio, a los José, a Elizabeth, mi hermano Nahum, Córdoba Camargo? Dios les bendiga. Gloria sea a Jesucristo. Dice el Señor en verso 13, Marcos 13:13, Dios les bendiga, Dios les pague. Seréis aborrecidos de todos por mi nombre, Jesús. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. 14. Empero, cuando viereis la abominación de asolamiento, que fue dicha por el profeta Daniel, la abominación del asolamiento que fue dicha por el profeta Daniel, esa abominación de asolamiento que estará donde no debe. Mateo 24:15 dice, en el lugar santo. Y dice, el que lee, entienda. También lo dice acá Marcos 13:14. O sea que no es cuestión solamente de leer, sino entender las palabras de Dios. Entonces, ¿qué abominación desoladora habla ahí? Y todavía están aquí los discípulos, porque dice, cuando vienes. Bueno, Jesús ahí lo está diciendo, la abominación desoladora, dice Mateo 24:15, y acá en Marcos 13:14 dice, la abominación de asolamiento es lo mismo que fue dicha por el profeta Daniel. ¿Dónde dice Daniel eso? ¿Sí entienden el texto? En Daniel 9:27, ¿verdad? Donde Daniel dice, y en otra semana, gloria al Señor, confirmará el pacto a muchos. Y ahora viene el tema de la abominación desoladora que habló Daniel. Y a la mitad de la semana tiene 7 días, pero aquí sabemos que son 7 días de años, o sea, son 7 años, está en los estudios anteriores explicado. Gloria al
sea el Señor. Gloria sea a Jesucristo. Gloria sea al Señor. Amén. Proseguimos. Entonces en Daniel capítulo 9 verso 27 dice: y a la mitad de la semana, la mitad de 7 días son 3 días y medio. En una semana de años serían 42 meses o 1260 días o 3 años y medio. Y justo en ese momento de 3 años y medio, o sea, a la mitad de la semana 70, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, quitará del medio el que ahora impide. En otras palabras, va a prohibir el Evangelio y todo tipo de adoración o culto al Dios verdadero y a todo lo que se llama Dios o se adora. Tanto que se siente en el templo de Dios haciéndose parecer Dios. Es decir, va a querer el anticristo o la bestia la adoración para él a través de su religión global. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 2 puntos. Haciendo eso, después con la muchedumbre de las abominaciones, muchas cosas execrables, muchas cosas inimaginables a nuestra mente sana y cuerda. Muchedumbre de abominaciones será el desolar. Lo que dice Mateo 24:15, abominación desoladora. Lo que dice Marcos 13:14, abominación de asolamiento. Es lo que dice acá también, abominaciones será el desolar. Y esto lo hará hasta una entera consumación. Es decir, se hace tenebroso el reino o el gobierno de la bestia. Es prosperado en la primera mitad de la semana. Por eso sabemos que las 7 copas será en la segunda mitad, es decir, en los 3 últimos años y medio, porque no hay hombre, mujer, demonio, ángel o ser alguno que pueda ser prosperado mientras estén derramando 7 copas de ira de Dios o sonando 7 trompetas de iras. Y el gobernante primero será prosperado, y es en ese periodo, en la primera mitad de la semana 70, o sea, los primeros 3 años y medio. Pero luego, en la segunda mitad es que se hace tenebroso ahora, porque se empieza a desencadenar o a desenlatar la ira de Dios. Entonces dijo el Señor: cuando viere la abominación del asolamiento, o sea, la abominación desoladora, o sea, la muchedumbre de las abominaciones y con ellas el desolar, que fue dicho por el profeta Daniel que estará donde no debe, en el lugar santo, el que le entienda. Entonces, los que estén de los discípulos, de los cristianos, los creyentes, que estén en Judea, ¿por qué dice los que estén en Judea? Porque habría nosotros en otro lado. Quizá para esa fecha no estemos nosotros en Judea, sino que de pronto estemos por Bugaba, o estemos allá en Planeta Rica, o estemos por allá por Boquete, o acá en San Miguelito, en Panamá. Pero los que estén en Judea, los que les toque estar allá, huyan a los montes. Esos huyan a los montes, los que estén en Judea. Es el epicentro de toda esta situación, será en Israel. Y el que esté sobre el terrado no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que estuviera en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las preñadas de las que criaron en aquellos días, de que tengan niños chiquitos. Orad pues que no acontezca vuestra vida en invierno, porque aquellos días serán de aflicción, cual nunca fue desde el principio de la creación que crió Dios hasta este tiempo, ni será. Y si el Señor no hubiese abreviado aquellos días, ninguna carne se salvaría. Mas por causa de los escogidos
escogidos, que Él escogió, nosotros, el Israel de Dios, los creyentes. En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos. Y la bestia hará guerra contra los santos. A los santos. Efesios 1:1. Y fieles en Cristo Jesús, la fe de Jesús, que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre, de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Efesios 1:3 es el que quiero ahorita puntualizar. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. 4, póngale cuidado. Efesios 1:4, hablándole a gentiles, en Éfeso, los Efesios, según nos escogió en Él. Según nos escogió en Él. Según nos escogió, 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 nos escogió. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, a sí mismo según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en la oliva de Dios, en la vid de Dios. Gloria sea a Jesucristo para siempre. A los que antes conoció, dice el libro a los Romanos, capítulo 8. Gloria sea Dios por todas las edades, poder en la sangre de Cristo Jesús. A los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y Pedro también lo dijo a los esparcidos, en 1 Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, digo, sí queda claro quiénes somos los escogidos de Dios. Es Israel. Qué tristeza que tú no te sientas escogido. Pues yo sí sé que yo soy escogido de Dios. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios, me escogió para la alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue mi admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Sello que el Señor me dio de vida eterna, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de
Digo, ¿sí sabes que nos escogió Dios? Digo, ¿sí sabes que somos nosotros los escogidos de Dios? ¿Entiendes que la iglesia es la escogida de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Pero dice que el Señor abreviará aquellos días. Marcos 13:20, por causa de los escogidos que Él escogió. O sea, por tu causa tuya y por mi causa mía, por causa de mí, por causa de ti, por causa nuestra, por causa de nosotros, el Señor va a cortar aquellos días de tribulación. Y entonces, oído con esto, póngale cuidado a esto. Si alguno os dijere, digo, ¿por qué lo advirtió el Señor? Porque va a ocurrir. El anticristo se va a presentar como la respuesta a la esperanza que tienen los budistas de su Buda. Hay un prometido también para el Islam, del maestro para los Hare Krishna. Yahshua Mashiach reprenda a todos los Señor Jesucristo, reprenda todas esas creencias malignas. El Mesías para Israel. Y los cristianos, entre comillas, que están esperando a Cristo, Él se va a presentar, porque digo los cristianos, entre comillas, porque a nosotros no nos va a engañar, porque tú estás estudiando la palabra. Y Él se va a presentar como la respuesta. Y al hacer milagros, ¿al hacer qué? Milagros. Al hacer señales. Fíjate bien, que no es lo mismo. Un milagro, una señal es una muestra de poder, un milagro pues es una cosa que no tiene mucha explicación. Al hacer portentos, cosas muy grandes, al hacer maravillas, al hacer sanidades, al hacer, hermanos, pues, cosas tan grandes, muchos van a creer, ¿será que es del Señor? ¿Será que ya vino el Señor? Y Jesús explica, mira, si alguno os dijere, aquí está el Cristo, fíjate cómo dijere, aquí está. Digo, ¿tú creerías si alguien dice, pero es el Señor? Sí, está dando señales. Oye, resucita, sabes que el Señor resucitaba gente. Digo, resucita, toca a las personas y hablan otras lenguas. Digo, ¿entiendes o no? Hace descender fuego, por decir algo. Hace caminar a las gentes, hace verlos, las hace ver, por decir algo. Hace aparecer plata de la boca de los pescados. ¿Recuerdas ese milagro que lo hizo Yahshua? Multiplica panes y peces también, porque Él va a ser un imitador del Cristo. Ya está Cristo aquí. Oye la tesis, el planteamiento, aquí está. Digo, ¿tú aceptarías? Le estoy preguntando, mis hermanos santos, Silverio, José Álvarez, ¿tú aceptarías? Aquí está, ya está aquí el Señor. ¿Aceptaríamos nosotros? Ya ven, aquí está, ahora sí, está en Israel, va a hablar mañana en cadena nacional y a nivel mundial, por Facebook Live, en YouTube, en vivo, va a hablar. Digo, ¿creerían mis hermanos? Aquí está. ¿Por qué no vamos a creer? Explíquenme. ¿Pero por qué? Porque dice, aquí está, here, aquí está. ¿Por qué no debemos creer? Porque el Señor no vendrá así de esa manera, que allá apareció, que allá nos va a hablar. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así es que será la venida. No es que aquí está, allá está, parece que vino. ¿Sabe qué loco será eso?
engañe a su madre. Yo no estoy esperando que el Señor aparezca ya o acá. El día que venga, todo ojo le verá. No, pero como viene como un relámpago, sí, como relámpago, que se muestra del oriente, se muestra, o sea, se va a dejar ver. No, pero dice que viene como ladrón en la noche, entonces no lo van a ver. No se refiere a eso, se refiere a que viene a la hora que no le esperan. Él lo dijo, a la hora que no saben. Pero para nosotros aquel día no nos sobrecoge como ladrón. Harán gran lamentación sobre él, porque él va a avergonzar a la bestia cuando venga, que se habrá mostrado a la bestia como si fuera Cristo. No era nada ningún Cristo, loco. Es para eso que viene. Aquí lo dice Marcos capítulo 13 verso 21. Entonces si alguno os dijere, he aquí, o sea, he allí, en este lugar, aquí está, aquí, miren acá, he aquí está el Cristo, o he aquí, o allí está, dijo Yahshua, no le veráis. Claro que no. Porque dice el verso 22, porque se levantarán falsos cristos. Claro, muchas imágenes a nivel mundial, falsos profetas. De hecho, habrá un líder ecuménico mundial, y les estoy explicando el verso 22, y darán lo que les explicaba ahorita, señales, como que fuera el Señor. Ese es el problema. No piense que nada más que cuando le sale un payaso por ahí que dice que yo soy Cristo, y tú das ganas de reírse, pero el tema es que te va a hacer señales. Por eso va a hacer dudar a más de uno. Oye, será, pero tú vas a entender, este está buscando su gloria. El Mesías nunca buscaría su gloria, siempre habló del Padre y dio la gloria al que le envió, y dijo: el Padre mayor es que yo. Este no es, claro que no es. Darán señales, Marcos 13, 22, y prodigios. Oiga eso, prodigios. Usted hablaba de sanidades, milagros, sanaciones, porque esas sí son sanaciones, mejor dicho. No sé, hacer cantar al cojo, al paralítico levantarse, al ciego ver, al sordo oír, etcétera, no lo sé. Ahí dice señales, y ahí dice prodigios, para engañar, si pudiese hacer, si fuera posible, dice Mateo, dice acá, si se pudiese hacer, pero eso no se puede, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Si se pudiese hacer, aún a los escogidos, mas vosotros, mirad, os lo he dicho antes todo. Por eso hay que leer por detenimiento Mateo 24 y Marcos 13 para saber todo respecto a los acontecimientos finales. Ya lo he dicho antes todo. Pero en aquellos días, 24, lea conmigo, usted mismo por su propia cuenta, su propia Biblia suya de usted, que tiene allá entre sus manos. Mateo 13, 24, Mateo 13, 24, Mateo 13, 24. Perdón, hermanos, Marcos 13, 24, Marcos 13, 24, Marcos 13, 24, no, perdón. San Marcos capítulo 13, versículo 24. Pero en aquellos días, eso de la semana 70, después de la aflicción, después de aquella aflicción, o sea, después de los primeros 3 años y medio de gran tribulación, el sol se oscurecerá, los segundos 3 años y medio de la ira, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Dicen algunos, no, esto no es cronológico, aquí está hablando de otro momento o otro tiempo. Qué raro, porque aquí dice, pero en aquellos días. Entonces, no le creo, como está escrito. Si me dice que es en aquellos días, y otro me dice, no, pero no es para esos días. Ándale, tengo un problema aquí. Yo le voy a creer a lo que dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿O tú vas a creer otra cosa? ¿Cuántos dicen amén? ¿Creemos lo que está escrito, sí o no? Como está escrito, sí o no? Por lo que fue escrito, sí o no. Sino para que estudiamos la Biblia y que nos leamos otro libro y que nos digan cómo es que es la cosa, pues. No, yo soy de los que creo en la Biblia. Y aquí la Biblia me dice, en aquellos días. ¿Cuáles días? Los que estamos leyendo después del principio de dolores, la tribulación, la gran tribulación,
La abominación desoladora que empieza en la mitad de la semana 70, o sea, justo pasados 3 años y medio. Pasando todo esto en aquellos días, después de aquella aflicción que ya describimos, el sol se oscurecerá. Después de la tribulación, la gran tribulación, de la ira. Ahora las señales, el grabamiento de las copas y el sonar de las trompetas. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Habrá conmociones aún estelares y las estrellas serán conmovidas. Y entonces, no, pero el Señor viene antes de todo eso. Bueno, si alguien dice eso, yo soy muy respetuoso de eso. Quiero que lo sepa. Yo, Eliud Teruel, su servidor, soy muy respetuoso de ese criterio. Pero no lo comparto ni lo creo. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice eso. Aquí dice la Biblia, pero en aquellos días después. Si usted entiende el español, usted lo está entendiendo que después de aquella aflicción el sol se oscurecerá, salir de la ira, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces, o sea, luego de eso, luego de la tribulación y la ira, entonces es después. Es como que alguien te esté contando, oye, yo venía por allá, aquí en la vía Tocumen, y me paró la policía. Y ya te deja el cuento ahí. ¿Qué le vas a decir tú? Yo venía por allá, era ya más de las 11 de la noche, que el toque de queda, y me paró la policía. Y ya mira para otro lado. ¿Qué le vas a decir tú? Alguien te está contando algo. Mira, yo venía de allá para acá, pasadas las 11 de la noche, y me paró la policía. Y mira para otro lado, ya no sigue hablando. ¿Qué le vas a decir tú? Si te interesa el cuento. Y después, es lo que sigue. Y entonces, y él te va a decir, bueno, que yo venía de mi mamá allá en Villalubre. Eso es antes, eso no es entonces. No, pero te paró la policía. ¿Y qué pasó? Bueno, que yo había madurado para ir para allá, para Cerro Azul. Sí, pero cuando te paró la policía, y entonces él te dice, no, porque el día anterior nosotros habíamos quedado de hacer un trabajo allá arriba, pero me dijiste que ahí te paró la policía. Y entonces, sí, porque el miércoles tuvimos un culto, antes el gobierno tenía un culto aquí el miércoles. ¿Esa persona está coordinando bien? No, porque entonces, antes o después, alguien está contando lo que usted dice, y entonces significa que sigue contando ¿qué? ¿Lo de antes o lo que sigue? Lo que sigue. O sea, ¿antes o después? Después. Entonces aquí está muy claro. Pero en aquellos días, después de la aflicción de aquel día, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces, o sea, después, entonces verán al Hijo del Hombre, no antes. Yo, en lo personal, creo como lo dice la Biblia. Yo lo creo como lo dice la Biblia. Si no, ¿para qué estamos estudiando la Biblia? Pues no ayuda. Entonces verán al Hijo del Hombre, no antes. Que vendrá. Te das cuenta, dirá, no, esa es la segunda venida con todos los santos. Lea bien. Vendrá en las nubes. No es la segunda venida, a la tierra. Zacarías 14, al monte de los olivos, a sentarse allí, poner la santa ciudad con todos los santos para venir. No, es el arrebatamiento que habla ahí. Verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes. No vean en la tierra. En las nubes, ¿sabes dónde las nubes? ¿No? ¿Las nubes dónde están? Están arriba, en el cielo. Verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potencia y gloria. Y entonces, ¿lo ven? Enviará. ¿Por qué enviará? Porque no viene todavía hasta la tierra para el milenio. No, nos va a sacar para librarnos de Armagedón, o el fin del mundo, librarnos de la consumación de la ira, librarnos de la angustia de Jacob. Está muy claro. Enviará.
sus ángeles y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. No está hablando de juntar a los judíos, porque los judíos no lo van a llevar a agarrar a los ángeles para Israel. Ya se fueron a formar el Estado en 1948, 14 de mayo, y luego conquistaron Jerusalén para 1967. Gracias a Dios dándole cumplimiento a la profecía, que nacería una nación en un día, y que el Señor les daría vida, y al tercer día les resucitaría. Ya les dio vida como nación. Bendito sea el Señor. Para el milenio, entonces se habrá cumplido la visión de la profecía, se habrá expiado el pecado, se habrá sellado la visión y se unirá al Santo de los Santos para que reine desde Jerusalén, desde Israel. Pero eso en el milenio. Primero tiene que cumplirse la semana 70. Y entonces enviará a sus ángeles y juntarán sus escogidos. Y ahorita te lo dije hasta cantado, con 3 estrofas, quiénes somos los escogidos. Te lo leí en Efesios, te lo leí en Romanos, te mencioné, te cité Pedro, que los escogidos quiénes somos. Enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos desde los 4 vientos del cielo, juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. El arrebatamiento. Dice el 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes, y de ahí envía a sus ángeles a juntar a sus escogidos. El levantamiento de la iglesia, que es cuando dice la Biblia que es después de la aflicción, después del sol oscurecerse y las estrellas caer en una nueva luz. Entonces, luego de eso, de la higuera aprended la semejanza, cuando su rama ya se enternece y brota hojas, conoced que el verano está cerca. Así también vosotros. 29. Cuando vienen a hacerse estas cosas. ¿Cuáles cosas? Todo lo que hemos leído, el capítulo 13, por eso lo leímos todo. El principio de dolor, la primera mitad, la segunda mitad. Cuando vienen a hacerse estas cosas, conocer que está cerca. Todavía no viene, sino cuando se cumpla todo eso, ahí viene el Señor. Dice, está cerca las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación la que vea estas cosas. Cuando viene a hacerse estas cosas, conocer que está cerca las puertas. De cierto que no pasará esta la que está escribiendo, que todas estas cosas no sean hechas. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Empero, puntualiza 32. De aquel día, ¿de qué día? Lo que acaba de escribir. Verán al Hijo del Hombre. Ese día, el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, o sea, el día del arrebatamiento o el levantamiento de la iglesia, o lo que llaman el rapto. De ese día, de aquel día, que aquí que acaba de escribir ahí, en el versículo 26 y 27, y explicó